Lombardi, antes de que responda Filmus le dejó abierta una pregunta de en cuántos casos la oposición, digamos, avala que se cierren las clases presenciales de forma intermitente. Primer punto. Nosotros pensamos que hay un montón de medidas de tomar y seguimos pensando que las aulas tienen que ser lo último en cerrarse. Segundo, la inconstitucionalidad del decreto se basa en muchas cosas. Primero, que no tienen la potestad de meterse en el sistema educativo de ninguna provincia y tampoco de la ciudad autónoma. Es una violación al federalismo. Clara, flagrante. Es una evidente violación al sistema federal, como lo dice la Corte. Ahora, en el momento que haya que cerrar, y efectivamente en muchos países del mundo se abre y se cierra, hay una burbuja que se infecta, una burbuja que se cierra, eso es así, hay un aula que hay contagios, hay un aula que se cierra, nunca lo que se hace son los cierres indiscriminados por plazos tan largos. ¿Cuál es el problema de lo que estamos pagando? Que el año pasado cerramos tanto tiempo indiscriminadamente. La Reta también cerró. ¿Cómo? La Reta también con consenso de la Reta. Por supuesto, ahora ya no hay más energía social. A ver, no hay energía ni social, ni económica, ni emocional para bancarse estos cierres. Bueno, pero más allá de las energías, el tema son las vidas, ¿no? Dijo el ministro Soria dijo que el fallo de la Corte se mide en vidas. Sí, y la vicepresidenta dijo que era un golpe a las instituciones. Yo digo, los que vimos conculcados nuestros derechos y nuestras libertades durante la sangrienta dictadura, tenemos que tener, por lo menos, generacionalmente, un extremado cuidado cuando se usa la palabra golpe. Ahí yo quiero intervenir y decir que de los dos lados, ¿no? De Cristina y de Macri, porque todos hablaron de democracia. No usó la palabra golpe. No, pero habló de la palabra democracia, de populismo. No estuvo bien ni lo del golpe de Cristina, ni tampoco las palabras de Macri. Me parece que no es la manera más calma, me parece que hay que bajar un cambio. Pero bueno, quiero que Filmus responda porque estaba ahí que... Pero, sí, voy a decir dos cuestiones. No sé si Lombardi leyó o no The Lancet o Nature, son dos revistas que los científicos tomamos en cuenta fundamentalmente para tomar decisiones. Las dos plantean que el cierre del sistema educativo, en uno plantea que es el segundo elemento de mayor incidencia en poder bajar la pandemia. Hay 11.000, la incidencia de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires es la tercera en el país, ¿sí? Es de las más altas. Es mentira, esto está en Clarín de hoy. Acá tengo delante mío Infobae y Clarín, donde sale todas las provincias. Tierra del Fuego, Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires son los que tienen las situaciones más graves. ¿Es verdad o es mentira? ¿Hay que tomar alguna medida al respecto o no? ¿Cuántos muertos vamos a esperar, Lombardi, para tomar alguna medida? Segunda cuestión. ¿Cómo dice, no habla de los muertos en ese tono? ¿Cómo habla de los muertos en ese tono? Es una vergüenza lo que usted hace. Es una vergüenza. Sí, somos terraplanistas y asesinos. Usted acusa a la oposición de terraplanistas y de asesinos. Eso es lo que hace. Sí, cuando uno aconseja no vacunar, por ejemplo, o cuando uno dice que la vacuna rusa, por ser rusa, o la china, por ser china, son comunistas y no sirven. ¿Pero qué dice? Pero se quedó, usted se quedó, no sé dónde se quedó, Fuimos, ¿de qué habla? Ahora, quiero decir una cuestión más. La ley de educación no es así como usted dijo recién. La ley de educación es muy clara. Artículo 118. El Consejo Federal de Educación, las resoluciones que toma son obligatorias. Sobre cuestiones educativas. Me extraña que usted, que la redactó en la época de Menem, no la conozca bien. Claro, cuando usted la conoce muy bien, porque usted la hizo en los 90. Es sobre cuestiones educativas, no sobre cuestiones sanitarias. El autor de la Ley de Educación Nacional es del año 2006. Ustedes la votaron, les aclaro. Pero usted está hablando de la otra. De acuerdo, y porque hubo un trabajo para hacer política de Estado, porque estas cuestiones tienen que ser política de Estado, no pueden ser de un gobierno sí o de un gobierno no. Entonces, lo que estoy planteando es que la ley es muy clara, lo que resuelve el Consejo Federal es obligatorio. Sobre cuestiones educativas, usted lo sabe bien. El Consejo Federal acaba de resolver con la votación de los mismos integrantes de Cambiemos. ¿Jujuy es de Cambiemos o no? ¿Corrientes es de Cambiemos o no? Entonces, los mismos que gobiernan y son responsables respecto de sus poblaciones y no quieren más muertes, saben que hay que tomar medidas duras. El gobierno le gusta tomar la medida de que no haya presencialidad. El gobierno tiene que conseguir vacunas. Al gobierno le interesa de que no haya presencialidad. Lombardi, cuando yo fui secretario de Educación. Cuando me fui de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, el 28% del presupuesto era educativo. Ahora es el 17%.
Si les preocupa la educación, ¿por qué dijeron que los chicos caen en la escuela pública? ¿Por qué cerraban universidades? Por favor, ¿por qué cerraron escuelas? ¿Dónde están los 3.000 jardines que prometieron? Es lo mínimo básico. No les preocupa la educación, y mucho menos la educación pública, porque no tienen idea de lo que es y la han destruido. Daniel, hagamos un punto así. El Producto Bruto Interno dedicado a educación era el 6 puntos, estoy citando al CIPEC, era 6 puntos en el año 2015. En el 2019 es 4.9. El CIPEC contratado por el gobierno de Macri. Daniel. Entonces, si les preocupa la educación, no hagan con la gente que está enferma, con la gente que está en condiciones realmente de temor con la pandemia. No jueguen con eso. Le hago un llamado solidario a los dos. Pero a mí no me hagas ningún llamado, si lo él ya habla solo. No, le hago un llamado solidario. Ningún llamado, digo, por favor. Un poquito más breves. Así pueden hablar los dos y pueden responder las cosas que se están diciendo. Simplemente eso. Además pensemos que, digamos, estamos en un momento donde hay muertos, hay contagios, hay pobreza. Es un momento complicado en el mundo y en el país y me parece que está bueno que puedan hablar oficialismo y oposición con calma y nos podamos escuchar. A ver, algunos consensos tienen que haber en algunas cosas básicas, como por ejemplo, administrar la urgencia en una pandemia, Hernán. Entonces vamos, Cata. Sí. Yo me quedé... una cosa muy breve, te voy a dejar, Hernán, una cosa muy breve porque Filmus dijo, yo tomaría medidas mucho más drásticas. Te pido brevedad en la respuesta. ¿A qué te referís, Daniel? Tomaría medidas de mayor restricción en la circulación. Creo que estamos en el momento más difícil. Yo soy parte de un grupo de científicos que se llama CITA, Ciencia y Tecnología Argentina, y realmente los principales científicos del país, sin ninguna adscripción a ninguna fuerza política, están planteándonos que escuchemos a todas las fuerzas políticas, no solo al gobierno, que escuchemos y extrememos durante 15 días medidas más fuertes en cuanto a la restricción de la circulación. No hay otra forma de prevenir la pandemia aparte de la vacuna. No hay otra forma que no sea esa. Sumemos los esfuerzos, insisto, y por eso puse como ejemplo de coincidencia el Consejo Federal de Educación, donde los ministros de todas las fuerzas políticas, Neuquén, Córdoba, las de la oposición, han acordado con el Ejecutivo. Hagamos un punto ahí, Daniel, así puede responder Hernán. El señor Filmus a la oposición, a quien acaba de acusar de terraplanistas y asesinos, dice el diálogo. Como siempre, dice blanco y negro a la vez. Ahora, yo digo, hay cosas para hacer. Primero se tienen que buscar vacunas. Las cifras son conocidas. Había 38 millones de vacunas al alcance de la Argentina que la Argentina no usó. Estaba el exministro González García, que rechazó las 25 millones del fondo COVAX y tomamos solamente el mínimo, que es el 10% de eso. Eso no fue hace un año, fue en febrero, cuando ya teníamos la experiencia. Son severos errores de gestión. Ahora, abocarse a conseguir vacunas. Ese tema es lo que hay que hablar. Segundo punto, ¿me pueden explicar por qué no se testea? Todo el mundo te dice que hay que testear. Ayer, miremos los números, no son números míos, son números del Ministerio de Salud de la Nación. De nuevo bajó la cantidad de testeados. ¿Por qué no testeamos? Porque si vos testeás, no es una cuestión teórica, testeás, detectás y aislás. Si no, seguís tirando al bulto y son soluciones medievales que ojalá... A ver, ¿cuál es el problema acá? La base del problema. ¿El problema es grave? Sí. Sí, es muy grave, es muy serio. Ahora, la descripción de la gravedad del problema no me justifica las respuestas que le doy al problema. Es como decir, no sé, está lloviendo mucho, pero en vez de usar paraguas, salgo a correr por la calle. Es decir, las respuestas que se dan no son las respuestas que corresponden al problema. Las respuestas que se podrían sugerir son, primero, pongámosle protocolos a todo. No hagamos medidas de encierro que han mostrado que no sirven. Usted tiene que... La actividad protocolizada tiene que... ¿Y el semáforo que quiere mandar al Congreso? ¿Qué te parece? Está muy bien que haya semáforos, pero lo que vos tenés que tener es más actividades con protocolo. Si vos vas a un bar, el mozo es el primero que dice, señor, póngase el barbijo antes de tomar el café, porque si no yo me quedo sin laburo. Hernán, las restricciones están demostrando que bajan... Yo te hablo, Pablo Caruso. No, pero lo que pasa es que no es contrafáctico lo que decís. Sí. Si se frenó la escalada de casos es por las restricciones. ¿Te parece que se frenó? El número de hoy no te lo dice. No, podría haber sido 50.000. Bueno, eso es contrafáctico el tuyo. No, pero en el mundo pasa esto, Hernán. Vos fíjate tú. Pero no es fiel lo que decís. No es fiel lo que decís. Es incorrecto. Porque vos decís el dato. Ahora cuando digo el dato no es así, me decís el mundo. No, pará. No. Yo digo, ¿es válido a veces tomar medidas de restricción? Sí.
Yo pienso que sí. ¿Los semáforos te parecen bien? Los semáforos me parece lógico. Esta propuesta de parece lógico, me parece que lo que hace Merkel de poner 1000 cada 100.000 y a partir de ahí tiene una regla lógica de restricciones, me parece lógico. Además le daría un planteo racional. Y sería muy bueno que hubiera una ley y no gobernar con DNUs, como hace 16 meses. Eso está mal. No me puedes explicar la urgencia. Yo te digo... Bueno, igual todos han gobernado con DNU ahí sin distinción política. Déjame terminar. Segundo, hay que testear, porque entonces son medidas concretas. Yo propongo medidas concretas, no terraplanismo como ofenden gratuitamente. Tercera cuestión, que me parece absolutamente central. Lo que hay que tener es más protocolos y más actividades protocolizadas. No prohibir al tuntún. Tuviste 1 año y medio para ponerle protocolos. Bien. Voy a poner un ejemplo. ¿En el teatro se contagió alguien? No, porque tiene protocolos. Drástico, rígido. No se contagió nadie. En las aulas se contagió, y son números, menos del 1%. Entonces, menos que el promedio. Entonces, eso es... En la circulación. Bueno, eso es lo que pero por la circulación, es ¿no? Todo. La circulación hay en todos lados. Entonces, hagamos propuestas concretas para mejorar, pero no ofendan al que las hace. Porque si no, son un show del pensamiento único. Déjame cerrar lo que nos tenemos que ir. Podemos coincidir en un tema, porque Hernán recién decía que podía coincidir. Sería lindo que cierren coincidiendo. Claro, discutir en el Congreso una muy buena propuesta que estandarice cuáles son las medidas que hay que tomar, pero que se preocupe fundamentalmente por restringir, en este momento tan duro para la Argentina, por restringir el tránsito, por restringir las formas en que se produce el contagio. Si logramos esto, si logramos una ley, y esa ley, porque esto es realmente de la dirigencia política, si la dirigencia política se pone los pantalones largos y discute en el Congreso una ley sin ir a partidismos que pueda concentrar el conjunto de la opinión pública en una mirada de consenso respecto a las medidas restrictivas a tomar, sería un paso adelante importante. Eso ya lo hizo el Consejo Federal de Educación, eso es lo que debiera hacer el Congreso Nacional. Gracias, Daniel. Yo estoy de acuerdo en esa posición. Gracias, Lombardi. Te estoy diciendo. Cerramos ahí. Estamos de acuerdo. Sí, pero me cerraste demasiadas veces hoy. Bueno, gracias a los dos por participar. Creo que fue más o menos respetuoso y diplomático. Sí. Creo que lo logramos. Gracias a los dos por estar esta noche.